Estamos, la verdad, pues contentos primeramente de alabar a Dios. A veces recordemos que en un camino, en el andar de Dios, siempre hay pues los ataques del enemigo. A veces nos ataca con enfermedades, con situaciones, con accidentes, pero pues gracias a Dios que nos permite el día de hoy estar aquí. Primeramente sabemos que en la Escritura nos dice que Dios no habita en un templo hecho de manos, sino en aquellos que le buscan de todo corazón, ¿sí? En aquellos que guardan sus mandamientos. Y precisamente el día de hoy queremos tocar un tema preciosísimo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y precisamente pues es de la forma en que nosotros queremos iniciar este mensaje. Los mensajes se están grabando, hay gente que está escuchando los mensajes ahora en Argentina, en Venezuela, en Perú, en Los Ángeles, en California, Dallas mismo y en Monterrey. Y bueno, pues que sea la palabra de Dios basta para poder salvar a las personas que tienen esa necesidad. Hay quienes no asisten a estos lugares porque pues les da vergüenza, porque están sobre una iglesia tradicional que fue lo que les heredaron sus padres, y o bien porque han sido lastimados también en este tipo de iglesias, en aquellas que debiendo defender el derecho del necesitado, del justo, el día de hoy se han convertido en iglesias en las cuales pues sí toman el nombre de Cristo, dicen ser cristianas, pero realmente su interés es el dinero, es su bolsillo, es su vientre. Y bueno, realmente estamos aquí parados por Cristo. Sabemos que la palabra de Dios no está presa, no se puede reducir solamente a estas cuatro paredes, sino que ha fluido a través, gracias a la tecnología que Dios ha permitido, y estamos muy contentos, Entonces, vamos a pasar a la enseñanza. Hemos pedido al Padre que nos bendiga y creo que es necesario ponernos en las manos de Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre Santísimo, queremos pedirte, Señor Padre, abundancia, Señor Padre, de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que el día de hoy, Señor, abra los ojos del entendimiento, que destape los oídos, Señor Padre, cauterizados, que nos deje, Señor Padre, ver tu gloria en medio de esta enseñanza, en medio de las tinieblas, en medio de la aflicción que aún tenemos, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno de los presentes, de los hermanos, de aquellos que están escuchando el mensaje. Yo te pido, Señor mío, que tú te manifiestes, Señor, como Dios verdadero, como Dios de gloria, como el Dios que vino a sanar, que vino a liberar, que vino a proteger, que vino a darnos victoria, que vino a darnos una certeza de que habría una recompensa preciosa en el cielo. Pero también, Padre, te pido que liberes a aquellos que van camino a un camino de muerte, porque ciertamente, Señor Padre, tú no puedes ser burlado, y dice en tu Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, el nombre que tú diste sobre todo nombre sobre la tierra, es en el cual invocamos y nos depositamos en tus preciosas manos, Señor. Amén. Bueno, pues primeramente el título de la iglesia que hemos titulado a esta predicación se llama La iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a ver cuál es la iglesia genuinamente. La Escritura nos dice en una porción que Dios no habita en templos hechos de manos. Aún cuando el rey David quería hacer un templo, el templo en Jerusalén, Jehová le dijo que no, que David le dijo, tú no levantarás templo porque tus manos están llenas de sangre, mas has puesto bien en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Uno de tus hijos será el que levante el templo. Y efectivamente Salomón, cuando tomó el reinado en sus manos, Dios, él puso en su corazón y levantó este templo. Hubo una invasión y fue destruido este templo. Se vuelve a reconstruir el templo de Dios y vuelve a ver, todavía el Señor Jesucristo lo alcanza a ver, vuelve a ver esta reconstrucción y el Señor Jesucristo lo ve, ¿sí? A este templo. Y pasa que el Señor Jesucristo habla sobre este templo y ahorita vamos a verlo enseguida. Pero al día de hoy ese templo fue destruido, ¿sí? Hubo una invasión de igual forma y fue destruido este templo, y el día de hoy queda nada más lo que es el muro de los lamentos. Ahí donde esas personas se ponen contra la pared
y ponen ahí cartas, ponen peticiones. Especialmente lo que ellos piden es su regreso. Ellos anhelan el regreso o la venida, mejor dicho, del Mesías. Como ellos negaron al Señor Jesucristo, ellos siguen esperando al Mesías, ¿sí? Pero ahora nosotros que conocemos o que hemos sabido que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Salvador, pues el día de hoy nosotros sabemos que quienes ellos están esperando, lamentablemente, es ahora a lo que se le conoce como el anticristo. Y es lamentable ver que ellos tienen un dolor muy grande y han sido sus ojos velados por cuanto no aceptaron al Señor Jesucristo en su época. Y vamos a leer una porción de la Escritura, por favor. Vemos entonces que ese templo el día de hoy no está, ¿sí? Vemos que muchos piensan que el templo de Dios o la iglesia de Dios es algo fabricado, es algo que fue hecho con blogs, con cemento, con concreto, que es una edificación, y no es así, y lo vamos a ver. En el Evangelio de San Juan 12, el Evangelio de San Juan 12, 13, el Señor Jesucristo hablaba estas palabras. Permítame solo, Señor. Pero es Marcos 14:58, discúlpame. Marcos, sí, 14:58. Marcos 14:58. Dice de la siguiente forma, dice: el Señor Jesucristo ya estaba en el concilio, había sido apresado y la gente lo acusaba de algo que él había dicho. Y ellos mencionaban y decían: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Sí? Ellos decían que habían escuchado algo que él había dicho, el Señor Jesucristo. Pero ahora lo vamos a ver de propia voz. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? El día de hoy lo acusaban de que iba a derribar el templo de Dios, ¿sí? Pero veamos entonces ahora sí en Juan 2:13, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13. El Señor Jesucristo hablaba las palabras a la gente, ¿sí? Aún a sus discípulos. Dice así la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí recordemos que esta porción nos está hablando de que el Señor Jesucristo purificó el templo, y en el celo de ver que estaban cambiando, que estaban haciendo vendimia en el templo de Dios, donde se reunía el pueblo de Israel, pues él se llenó de celos y lo botó. Porque en otra porción dice: casa de oración, mi casa será llamada casa de oración, ¿sí? Y entonces aquí en el 17 continúa diciendo: entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? A ver, ¿por qué estás haciendo? ¿Con qué autoridad tú estás tumbando las mesas? Muéstranos, ¿con qué autoridad? Recordemos que los judíos eran personas que son personas muy apegadas a la palabra de Dios, que conocen la palabra de Dios. Estaban lo que eran los escribas y los fariseos.
doctores de la ley, doctores que conocían al pie de la letra lo que había en la Escritura, mas sin embargo solamente estaban llenos de letra, ¿sí? Pero no tenían la vivencia del Espíritu de Dios en ellos, no tenían la misericordia, la justicia, el ver por los demás. Simplemente se habían llenado de religión, de una religión hueca. El Señor Jesucristo les profetizó y les dijo: vosotros 6, les decía que eran sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban muy limpios, muy blancos, pero por dentro estaban llenos de huesos, ¿sí? Llenos de muerte. Entonces podemos ver que aquí el Señor Jesucristo ahora les hablaba y ellos le preguntaban: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y continuaba diciendo: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Recordemos que el Señor Jesucristo hablaba profetizando. Él profetizaba las cosas que habrían de venir, y aún muchas de las cosas las ocultó en parábolas, cosas semejantes para que pudieran tener discernimiento aquellos a los que Dios también quisiera revelarles. ¿Para qué? Para que la gente que oyera no entendiera, y aquellos que tenían ojos pues no vieran lo que había de acontecer. Y aquí al final dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Era esto entonces de lo que hablaba el Señor Jesucristo, que Él levantaría un templo. Esto es el cuerpo de Dios. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Dios. Recordemos que el Marco nos acababa de decir que él había dicho que en 3 días destruiría el templo de Dios, pero que levantaría uno no hecho de manos. Estamos hablando ahora, nos estamos adentrando en el marco espiritual. Veamos entonces cuál es el templo de Cristo y cómo es que está formado el templo de Cristo, ¿sí? Primeramente vamos a leer en 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3 está después de lo que es Romanos. Libro de Romanos terminamos con los evangelios, sigue Hechos, luego Romanos, luego 1 Corintios 12:12. Vamos a ver, capítulo 12, versículo 12. El Señor Jesucristo siempre estuvo alertando, estuvo dando palabra para que no nos perdiésemos, para que no nos confundiéramos. Y ahora en palabras de Pablo, quien había escrito al pueblo de Corintio, estaba dando estas instrucciones y estaba dando estas palabras, ¿sí? 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hasta ahí vamos a parar y vamos a leer ahí mismo en Corintios, pero ahora en el 11:3, ¿sí? En el 11, capítulo 11, versículo 3, en el verso 3. Mismo Pablo les decía a los hermanos, les decía: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí nos dice que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí nos estaba hablando primeramente Pablo de que el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, ¿sí? No son muchos, sí está creado por muchos miembros.
como un cuerpo común y corriente. Podemos ver que entonces le estamos dando la figura a lo que es la iglesia de Dios, al templo de Dios. Primeramente, hemos reconocido que Cristo es la cabeza. Mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, establece que el varón es cabeza de la mujer, ¿sí? No para que se señoríe y la pisotee, sino para que la ame y la cuide, puesto que la mujer fue tomada de la costilla del varón, y la hizo ayuda idónea. Algo le faltaba al varón, en el cual no era completo. Por eso en la escritura en Génesis, desde Génesis nos dice que ya no serán dos, sino una sola carne. Es la importancia entonces de que haya una unión. Aquel que se une al cuerpo de Cristo no puede estar separado de las cosas de Dios, sino que Dios le atrae y lo adhiere ahora a su cuerpo, en el cual Él es la cabeza. Él es el que dice, el que piensa y dice cómo es que deben de hacerse las cosas. Pero continuamos leyendo aquí ahora mismo en el 12, en 1 Corintios 12, ahora en el 13. Acabábamos de leer 12:12 y dice así, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Los judíos, estamos hablando que era el pueblo de Dios. Los griegos eran aquellos que estaban exentos de la gloria de Dios. Tú y yo, a nosotros se nos considera como que éramos los griegos, los gentiles, aquellos que no estábamos contemplados en la gloria de Dios, en la salvación preciosa de Cristo, ¿sí? Y continúa diciendo: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si el pie dijera: no, pues es que yo no soy mano, yo no puedo ser del cuerpo, o sea, no es así. O viceversa, que la mano dijera: no, pues yo no soy pie, yo no soy del cuerpo. No, cada uno es diferente en el cuerpo de Cristo. Luego continúa diciendo: y si dijere la oreja, en el 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y eso es verdad, hermanos. La verdad que la palabra de Dios nos viene a dar, el Espíritu Santo viene a darle vida a estas palabras que el apóstol Pablo estaba hablando. Primeramente dice que el miembro más débil, sí, son quizás los más vitales, son los que más debemos de cuidar. Aún las cosas que a nosotros nos avergüenzan en todo nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hacemos? Todavía les damos más decoro, les damos todavía una cobertura todavía más especial. Si anduviésemos desnudos y saliéramos en medio de una multitud, en medio de nuestros familiares, ¿qué es lo que cubriríamos con nuestro cuerpo, con nuestras manos? ¿Sí? Mas sin embargo, aquí nos dice la Escritura que de igual forma, aquellos en los cuales pues no son tan decorosos, pues debemos de decorarlos nosotros. ¿De qué forma? Cuidándolos, abrigándolos. Aquellos que tienen ciertas luchas, que vienen de un pasado tormentoso, muy difícil, la iglesia debe de amar a esas personas, ¿sí?
porque son necesarias para el reino de Dios, porque Dios fue el que las estableció y los puso para que darle gloria y honra a Él. Si una persona nunca anduvo haciendo maldades, nunca anduvo en pecados escandalosos, porque todas las personas pecamos, mas no es el estándar del cristiano. Eso debe ser un hecho. Pero sin conocer de Dios nosotros nos extraviamos y aún podemos llevar una vida moral muy buena. Hay ateos que tienen una vida moral mucho mejor que cristianos, imagínense. Entonces, cuando una persona, por decirlo así, viene a los pies de Cristo, viene y la salva, ¿verdad? Pues hay gente que puede decir, pues ese siempre ha sido así y nunca se ha portado mal. Mas sin embargo, una persona sabe de cuáles eran inclusive sus pecados ocultos o la hipocresía que llevaba, por lo cual la gente lo lleva a ver como una persona pues muy buena. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene, por decirlo así, algún drogadicto, alguien que hizo mucha maldad, que golpeó, que robó, que hizo y deshizo, inclusive que maldijo el nombre de Dios? Cuando lo vemos entrar a la iglesia, hay gente que inclusive no lo quiere. Ay, no, qué vergüenza, no, ojalá ya no venga. Cuando el Señor Jesucristo dice que no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Aquellos que el mismo pueblo de Dios, aquellos que decían que eran el pueblo de Dios, rechazaban ¿a quiénes? A las prostitutas. Rechazaban a aquellos que estaban enfermos, que estaban cojos, que estaban mancos, que estaban paralíticos, que estaban sordos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la certeza de que el castigo de Dios había caído en ellos por cuanto ellos eran pecadores. Y no querían juntarse con ellos. A los que tenían lepra, pues era muy contagiosa, apestaba. De hecho, tenían un hedor muy fuerte, olían feo. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo, en amor por esas almas, en el cual nadie daba un peso por la vida de ellos, vino y se acercó y los tomó y los sanó y los liberó y les dio una vida nueva. Así el día de hoy, Jesucristo estaba estableciendo ahora una iglesia en la cual iba a haber de todos colores y de todos sabores, con diferentes culturas. Pero dice aquí en la Escritura que todos fuimos bautizados por un mismo bautismo. Estamos adheridos a un solo cuerpo, un solo cuerpo. No podemos ser parte de lo santo y parte del mundo, de lo que viene a ser en contra de la voluntad de Dios. Pero continuamos leyendo qué más nos dice el apóstol Pablo en medio de pues de esto que estaba explicando él. Dice aquí entonces, dice que les daba más decoro aquellas cosas, ¿verdad?, indecorosas. Dice en el 24, dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que aman, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Y pregunta el apóstol, ¿son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el amor. De nada nos serviría tener los dones espirituales que no leímos, pero que están previamente aquí mismo en este capítulo, ¿sí?, si nosotros no tuviésemos amor.
Una de las cosas que nos lleva en la Escritura es que el Señor Jesucristo dice que no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus hermanos. Cuando una persona, podemos ver que en la misma iglesia hay discordia, hay enojo, pues ¿por qué pusieron a fulanito? ¿Por qué hicieron lo otro? Y empiezan a señalar, no, pues lo que pasa es que este no puede estar aquí porque, mira, siempre hace esto. Inclusive hasta porque llega tarde les estorba a la persona. ¿Sí? Hay personas que tienen 20, 30 años y no saben tratar con dignidad a los niños. Los maltratan, les gritan, como si algún día estos niños no fueran a crecer. Inclusive ser jueces propios de ellos mismos, de decir, oye hermano, pues tú deberías llamar. La Escritura nos dice que debemos llamar a nuestro prójimo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos a una persona, ya poniéndonos en la imagen de un cuerpo de Cristo? Cuando una persona está caminando con Dios, vienen los ataques del enemigo. Puede la persona ser herida, ¿sí? El esposo, la esposa, los hijos pueden levantarse y decir, ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero que busques a Dios. Mejor vamos aquí, mira, aquí no nos pide nada. Pero hemos venido y hemos solicitado el día de hoy que nos sean abiertos los ojos. Hemos solicitado la asistencia del Espíritu Santo para que venga y nos dé vida. Él ha visto que nuestro caminar ha sido torpe, que el agua revuelta en la cual nos hemos enjuagado nuestras manos es la que les hemos dado de beber a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos, a todo alrededor. Y Dios ha visto que no es bueno. Por eso es que con necesidad el día de hoy clamamos, Padre, ayúdanos. Mira que el día de hoy vino el enemigo y clavó esto. En su dardo del enemigo vino y enardeció, a lo mejor cólera, enojos, celos, contiendas, ¿sí? Pero vemos